Pues bien, hoy vamos a ver SFA, ¿vale? Sage for Accountants / Sage Despachos Connected. Entonces, si me pedís la expresión, yo normalmente suelo empezar con una PPT, ¿vale? Con unas slides, pero hoy lo voy a hacer un pelín distinto, ¿vale? Porque al final, más allá del mensaje, que estoy seguro que todos sabéis lo que es Sage y quién somos y quién es Salvia, que tenemos una experiencia y un bagaje espectacular en todo lo que son implantaciones de ERPs en despachos profesionales. Yo quiero que tangibilicéis el producto, ¿vale? Quiero que veáis realmente cómo Sage aporta valor a los despachos en el día de hoy, cómo los más de 8.000 despachos que ya tenemos, que no son pocos, desde pequeños despachos hasta despachos de 250 y 300 personas, ayudan, ¿vale? O están, digamos, mejorando su negocio y están automatizando procesos, sobre todo para esto, ¿vale? Y voy a ser muy reincidente en el mensaje en automatizar procesos, en que básicamente el software no está para picar datos, para utilizarlo como una Olivetti, como una máquina de escribir, sino que está para darle, o sea, para confiar en la tecnología y que el contable, asesor, fiscalista, laboralista no sea una persona que está picando información, sino en todo caso está supervisándola, ¿vale? Gestionándola, ayudando al cliente y dándole ese plus que muchas veces nos pide, porque, y estaréis todos absolutamente de acuerdo conmigo, la iguala es la iguala y el cliente tampoco está dispuesto a pagar, y lo habéis vivido todos y yo lo sigo viendo, X, ¿vale? Porque siempre tiene la mentira, ¿vale? La leyenda urbana o la gran mentira que digo yo de que hacéis poco y cobráis mucho, cuando es justo lo contrario. Hacéis muchísimo más de lo que os pide lo que tendríais que hacer y a precio, pues bueno, que podría ser mucho mayor porque los estáis tutelando y estáis llevando sus empresas, que no es poco, ¿vale? Dicho esto, os voy a presentar Sage Despacho Connected en toda su plenitud, con todos los módulos conectados y que todos son modulares y todos son contratables pues, en distintas maneras, en distintos tiempos, porque la idiosincrasia del despacho hoy puede ser una y mañana otra. ¿Ok? Antes de mover el ratón, yo os voy a preguntar lo siguiente. Bueno, os voy a una pregunta un poco retórica que es la respuesta. ¿Qué pasa si el día de mañana no puedes entrar en vuestro programa de contabilidad? O de nóminas o de cual sea. ¿Vale? O que el día antes de presentar los impuestos no te funciona un 347. Tenemos un problemón muy serio. ¿Ok? Pues bien, ¿por qué os digo esto? Porque aunque sea transparente por parte del usuario, Sage Despachos Connected tiene la base de datos, está ubicada, está dentro de el paraguas de Microsoft SQL Server, ¿vale? Que es el motor de base de datos de Microsoft más potente del mercado. Y además ya está validada la versión del 2025. ¿Por qué os digo esto? Porque la base de datos está en un búnker, ¿vale? Y esto es vital. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Yo si, por ejemplo, soy una fábrica que hace, no sé, sillas y me falla mi software de generación de albaranes, bueno, sí, me para un poco la actividad, pero puedo seguir haciendo sillas si la cadena de producción y lo que es las máquinas funcionan. Pero si un despacho, ¿vale? Su corazón es el software. Si no puedes hacer el software o no tienes un software fuerte, ¿vale? Infranqueable y con una, digamos, sí, con una seguridad en más alto nivel, tenemos un problema, ¿vale? Por lo tanto, la base de datos está guardada y está vigilada por el SQL, que lo que permite es que no pueda entrar nadie y mis datos estén disponibles 24/7. Ya puede entrar un virus, ya puede entrar lo que sea, nada, nuestros datos están salvados. ¿Ok? Esto es importantísimo, porque insisto, no lo vais a ver, ¿vale? Pero esto es como el que se compra un coche y dice, este coche te va a durar 1.000.000 de kilómetros y no va a pasar nunca por el mecánico. Perfecto, ¿vale? A lo mejor lo prefiero a esto, a que tenga muchos botoncitos y muchas cosas, ¿vale? Pues bien, vamos a entrar al software y os voy contando cómo es y qué cositas tiene y cómo ayuda al día a día al despacho. Ya veréis que voy cerrando cosas porque las tenía abiertas. Voy utilizando muchas frases que me dicen los clientes porque básicamente es la mejor manera de que entendáis de que interacciono con muchísimos despachos a lo largo del día y todos, bueno, todos básicamente tenéis, evidentemente hay de lo más variopinto, ¿vale? Pero tenéis las mismas necesidades y muy parecidas. Bien, yo entro al programa, ¿vale? Y me aparece esta ventana de aquí, ¿vale? Perdón, dejadme que cierre más cosas. Un segundito, por favor. Luego veremos estas cosas que son muy chulas, ¿vale? Vale, entro al programa y me muestra esto. Perfecto. Hasta aquí podéis pensar, bueno, esto es una contraseña, pues pongo 1, 2, 3, 4 y ya está. Sí, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué?
Porque el programa, detrás de cada usuario, tiene un perfil de seguridad. Y este perfil de seguridad puede tener ciertas restricciones de uso y ciertas restricciones de acceso. Que esto para un despacho muy pequeño, pues a lo mejor no aplica, pero para despachos de cierta magnitud o con distintos roles muy separados, sí. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir que el usuario X no puede acceder a X empresas. ¿Vale? Pero es que además, aparte de decirte que puedes acceder o no a ciertas empresas, te puedo decir que no accedas a ciertas opciones de menú de las empresas a las que sí que puedas entrar. Pero es que puedo rizar más el rizo y le puedo decir, oye, tú entras a 10 empresas de las 50 que tengo, en 3 puedes entrar en contabilidad, en otras 7 no, pero es que en las 3 que puedes entrar en contabilidad solamente puedes consultar la contabilidad, no puedes editarla, no puedes liarla, hablando mal y pronto, ¿vale? Pues todo esto, todas estas combinaciones, que prácticamente casi son infinitas, se pueden llegar a hacer y lo que hacen es que, oye, que la gente vea lo que tiene que ver, que la gente toque lo que tiene que tocar y si hay datos que son susceptibles a que, oye, solamente los puede ver una sola persona del despacho, que esto puede ser una realidad, ¿vale? Por lo tanto, lo tenemos muy fácil y al final esto lo tiene el usuario. O sea, el usuario, sin necesidad de programar, puede hacerlo de una manera muy plástica, ¿ok? Bien. Cosas importantes. Esto es el software, ¿vale? Esta pantalla blanca irá cambiando, iré mostrando muchas cosas, pero lo importante es que este es el menú principal. Al ser un RP, significa que va por módulos, ¿vale? Y ahora podéis estar diciendo, Marc, yo el módulo laboral no lo tengo externalizado, no pasa nada. Si no lo contratas, no lo vas a ver, pero esto no significa que el dato te sirva para el futuro. Y pongo un ejemplo muy de ir por casa. Yo ahora mismo, si me quiero hacer mi renta el mes que viene o de aquí 2 meses, pondré mis datos, ¿vale? Los de mi mujer, etcétera, etcétera. Y pondré mi DNI, perfecto. Pero si yo de aquí un año quiero calcular mi nómina, en cuanto ponga mi DNI en la ficha de empleado de nómina, me va a decir, ¿vale? O sea, existe el dato único. ¿Para qué? Para no tener tiempo en poner a tipo planito varias veces en distintos módulos y lo más importante de todo, para mitigar los errores y para que desaparezcan. Porque cuántos de nosotros, yo primero, cuando trabajaba con TAPlus, hacías un 347, Manolo Pérez y Manolo Pérez y decir, pues, es el mismo. ¿Vale? Pues todos estos años que nos crecen, además en las peores situaciones del año, ya no existen. Bueno, el DNI es único y es para una persona para otra, ¿vale? Pero no pueden ver varios datos, ¿vale? Que sean concurrentes y que puedan ensuciar, ¿vale? O generar ruido en la contabilidad. Ok. Cosas importantes. Empresas infinitas. El programa no tiene tope de ningún tipo, ¿vale? Ni a nivel de empresas ni a nivel de ejercicio. ¿Qué quiere decir con esto? Que da absolutamente igual si crezco mucho, ¿vale? Que voy a poder abordar toda la vorágine de datos y además sin necesidad de borrar información y, oye, si yo quiero contabilizar o guardar contabilidades de hace muchos años, lo podré hacer. O sea que esto perfecto. Que obviamente también las podré eliminar si quiero un poco oxigenar la base de datos o eliminar datos que hayan prescrito porque pues tampoco tiene mucho sentido guardar contabilidades de hace 15 o 20 años. ¿Vale? Bien, no hay tope, por lo tanto, programa infinito, modular y se adapta a lo que yo necesito y en base a lo que voy a necesitar en el futuro. Y a nivel de usuario, que aquí no puedo mover el ratón porque esto es más a nivel conceptual, multiusuario a nivel de concurrencia. ¿Vale? Y vuelvo a poner otro ejemplo de, aunque no es el foco, ahora un poco una situación que espero que no se dé. Vamos a suponer el ejemplo más básico. Viene un cliente tarde, ¿vale? A 2 días de hacer el IVA con las facturas y me toca correr, ¿vale? Para contabilizarlo todo. Y me trae 100 facturas. Pues hago 4 montoncitos, 25, 25, 25, 25. ¿Pueden estar 4 personas con estos 4 a la vez en la misma empresa picando estos datos en los asientos para que lo pueda hacer en 20 minutos y no en 1 hora? La respuesta es sí. O sea, no nos vamos a molestar entre sí. O sea, las pantallas no son propiedad de nadie. Que yo esté entrando en un asiento en la empresa 15.000 no significa que no pueda entrar mi compañero a entrar cualquier otra cosa. Obviamente, si yo entro la factura de gas natural de este mes y de aquí medio segundo, de aquí X, lo prueba mi compañero, me va a decir que no, que es un dato que está duplicado, que esta factura ya está entrada. Pero, pues claro, me permite en épocas un poco cuello de botella darle un uso intensivo sin necesidad de molestarnos entre sí. Que esto puede parecer, insisto, una obviedad, pero no todos los softwares lo permiten. ¿Ok? Bien. Y a nivel global también, que esto se beneficia a todo el mundo, la parte de conectar con Outlook, ¿vale?
¿Para qué? Para hacer envíos automáticos de documentación. Circulares del 347, libro de IVA, nóminas, finiquitos, o sea, todo lo que históricamente ha salido por la impresora se puede mandar en PDF, Word y Excel desde el software, ¿vale? Sin necesidad de guardarte el fichero local, abrir el Outlook, etcétera, etcétera. Si yo ahora mismo quiero mandar un libro de registro de IVA a un cliente X porque me lo ha pedido o por lo que fuera, simplemente cuando llego al final le tengo que decir al software que lo quiero como PDF adjunto. Y esto ya envía el PDF. Fin, se acabó, ¿vale? Y fijaos que todo está pensado para arañar tiempo reloj, ¿vale? Para que lo que antes hacíamos con X, ahora podamos hacer con X menos lo que toque, ¿vale? Es importantísimo. O sea, lo he dicho al principio, vendéis un intangible, vendéis horas, ¿vale? La gente está dispuesta a pagar un dineral por un móvil para hacer fotos a un plato de comida, pero no, ¿vale? Para que le llevéis la empresa. Y siempre os van a discutir y discutir, pues, oye, pues ya que no puedo aumentar precios porque entro en una discusión sin fin, intento rentabilizar, intento ser más eficiente e invertir la mitad de tiempo, ¿vale? Bien, esto a nivel de plataforma, cuando llamo plataforma es a nivel global. Esto sería un poco lo más destacable, a pesar de que hay muchas cosas, pero obviamente pues hay que centrarse en lo importante y, como diría yo, los titulares. Entrando en materia de contabilidad, voy a intentar hacer, digamos, de manera muy rápida, evidentemente, el día a día del despacho, las situaciones que nos encontramos, lo que vais discutiendo muchas veces conmigo, ¿vale? Para que veamos que es una realidad. La contabilidad, ¿vale? O sea, la contabilidad, si consigo tenerlo de una manera muy automática, me convierto en algo, pues, bueno, que puede ir muy rápido. Disculpad. Perdón, que me había entrado un poquito de tos y estaba viendo un poquito de agua. Vale, a nivel contable, ¿cómo automatizamos la contabilidad? ¿Vale? ¿Cómo consigo que la contabilidad me entre sola? Muy fácil. Pero es que además tengo que ser también suficientemente ágil como para que me pueda adaptar a todos los clientes habidos y por haber, ¿vale? Yo tengo una frase que es: la mejor opción es disponer de varias opciones, ¿vale? Porque tendrás un cliente más arcaico que vendrá con el PDF, ¿vale? O con la factura física, habrá otro que te pasará un Excel, ¿vale? Pues ¿cómo soy capaz de tener todos los sabores y poder adaptarme a todos los clientes? Insisto, todos automatizando sin tener que entrar contabilidad. Y partiremos de, aunque el Verifacto sea, ¿vale? Sea, pues, bueno, el día de diciembre nos dio la gran noticia, esto va con un poco de sarcasmo, ¿eh? De que se posponía, etcétera, etcétera. Voy a empezar de lo más automatizado a lo menos automatizado, si os parece. Que lo menos automatizado ya lo es, ¿vale? Pero dentro de la gama, pues el peor. Y os enseñaré algo muy sencillo, ¿vale? Os enseñaré, por ejemplo, el Sage Active, ¿vale? Que el Sage Active es el nuevo software de facturación para pymes y autónomos que Sage ha lanzado al mercado, que es online, que el programa se autoinstala, es autodidacta y el cliente empieza a trabajar desde el minuto 1, ¿vale? Y además con app móvil, con Copilot, con la inteligencia artificial, una pasada de software. Bien, mi cliente trabaja desde su casa, desde su coworking, desde donde toque, a muchos metros o kilómetros de distancia. Hace su facturación, hace sus albaranes. En definitiva, tiene un software homologado porque ya no podrá facturar con Word y Excel. Perfecto. ¿Esto a mí qué me supone como despacho? Que dentro de mi Sage Despachos Connected, que es mi herramienta de producción, tenga la opción de sincronizar. Es decir, cuando yo le doy a este botón, lo que me pregunta el programa es: oye, ¿qué rango de fechas o qué te quieres descargar de la página web de facturación de tu cliente? Y se acabó. Tengo la contabilidad, la facturación al día, en 20, 30 segundos, ¿vale? Es decir, ni papel, ni Excel, ni pásame esto, ni perseguir al cliente. Obviamente aquí el factor tiempo es muy importante porque el cliente va a facturar el día, porque el cliente se quiere ganar la vida. Otra cosa es lo que pasa ahora, que te traiga las facturas tarde. No, señor, lo haces desde aquí, ¿vale? Y, digamos, configurable, ¿vale? Para las facturas de compra, lo mismo. Oye, yo te dejo las facturas de compra en mi programa que tiene un OCR y tiene la IA para que pueda contabilizar las facturas, te arrastro aquí los ficheros y esto también lo tienes en tu contabilidad. Es decir, la idea es que yo, cuando me vaya a una consulta de asientos, me encuentre X asientos entrados aquí de facturas, ¿vale? Y además pueda ver en este botón, ¿vale?, el documento asociado a un PDF. Esto es espectacular. Esto es genial, ¿vale? O sea, limpio todas las fricciones habidas y por haber, y lo que venimos predicando desde Sage, que es esa contabilidad colaborativa, ¿vale? Que es
hacer partícipe al cliente, que me ponga un poquito las cosas fáciles, es real, ¿vale? Esto es un win-win, como dicen los anglosajones, en toda regla, ¿vale? Porque mi cliente factura con un software de lo último y yo me beneficio de la sincronización, ¿vale? O sea, todo lo que esté dentro del paraguas Sage se sincroniza a las mil maravillas. Pero luego puedo encontrarme al cliente un poquito más, sí, digitalizado, pero también, bueno, que se ha preocupado o que tiene un software X de la competencia. Y ahora os abriré una herramienta que se llama Autodeskpro, que es uno de los satélites que tenemos conectados en Sage, ¿vale? Donde, y a pesar de que aquí yo intento mejorar el mensaje, pero una imagen vale más que 1000 palabras, ¿vale? Es esto de aquí. Fijaos, aquí poco puedo decir, ¿eh? Se trata de, ya veis que utilizo también vocabulario muy DIR por casa, ¿eh? Se trata de una trituradora, y entendedme por qué os lo digo. Todos estos software de aquí, ¿vale? Cargando el fichero original del software, lo que hace el programa es triturarlo, ¿vale? Convertirlo a lo que Sage necesita para que eso se convierta en apunte contable. Por lo tanto, oye, Marc, es que, vale, viene la de antifraude, esta vez ya no se va a posponer, pero mis clientes no se han puesto ningún software de Sage, se han buscado la vida, se han puesto un holded. Bueno, no pasa nada. ¿Por qué? Porque mi cliente puede disponer de un área privada, ¿vale? Como si entra a su Gmail y me cuelga el fichero de holded, el que sea, ¿vale? Sin editarlo. Esto es importantísimo, ¿eh? No le estamos dando más deberes ni más faena al cliente. Le estamos diciendo, oye, entra a tu holded y dale al botón de exportar facturas. Ya está. ¿Vale? Y esto me lo dejas en esta URL o en este Dropbox o donde toque. Y Autodeskpro se encarga de identificar el fichero, ¿vale? Lo coge, lo tritura y lo convierte, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo porque lo hice hace bastante tiempo, pero lo recuerdo con bastante cariño. Hice, sí, hace un año o así, una importación de una Navision de un despacho que tenía un cliente que era el sí, tenía que presentar el sí y además se había enfadado muy mucho con su anterior despacho. Contabilizamos 51.258 facturas en un minuto. Además, es muy fácil de recordar. 1 minuto y 11 segundos. 111. ¿Vale? Decidme qué mano humana puede conseguir esto. Es imposible. ¿Vale? O sea, esta trituradora, como os decía, se encarga de identificar el fichero y se acabó. Fin. Sea el software que sea. Si hay algún software de algún cliente vuestro que no está aquí en la lista, levantad la mano, porque somos los primeros interesados en que aquí aparezca, porque obviamente la herramienta va a ser más potente. ¿Vale? O sea, esto sí que nos quita muchísimo tiempo del día a día, porque además de poder importar facturas o días contables, puedo hacer lo mismo con las conciliaciones, con los estatus de tarjeta Visa o con las remesas. ¿Vale? O sea, fijaos, es decir, llegamos al punto que, evidentemente sin quitar mérito a nadie, una persona sin ningún conocimiento de contabilidad puede contabilizar perfectamente. Perfectamente. Y os pongo otro ejemplo real. Tengo un despacho en Barcelona, ¿vale? Que aterrizó en Saja hace poco, que se especializa solamente en llevar contabilidades de empresas del sí. Podéis imaginaros la vorágine de información. ¿Por qué? Porque los despachos de su entorno, ¿vale? De los municipios colindantes, no pueden, o sea, no les da el día, ¿vale? No les da la vida. Pues él, digamos, ha aprovechado esta tesitura para, y además los clientes del sí, que son los que económicamente son más poderosos, son los que mejor pagan y no te discuten la iguala, ¿vale? Y se especializa en esto. Entras en su página web y lo tiene, vamos, como digo yo, con la letra bien grande, ¿vale? ¿Por qué? Porque sin esto sería impensable. Y con esto es una realidad. ¿Ok? Y por último, ¿vale? Tenemos Ubiquo, ¿vale? Que básicamente es el OCR de toda la vida, que es lo mismo. Es ese software donde yo lo que hago es dejar los PDFs para que el robot se encargue de identificarme las facturas reales, porque a lo mejor se nos escapa alguna brana o alguna factura pro forma o lo que toque. Y este robot se encarga de identificar los datos de la factura y generarme el apunte contable, ¿vale? Esto es para ese cliente que no tiene Sage Active, ¿vale? Viene con las facturas en papel de toda la vida en la bolsa con un carpesano arrugadas y yo me toca escanearlas y demás. Que obviamente también le puedo dar la potestad para que me las cuelgue en un área privada y se empiecen a contabilizar, ¿vale? O sea, fijémonos que podemos adaptarnos a todos y a cada uno de ellos, pero es que en todos existe automatización, en todos evito el dato manual sin perder ni un ápice de perfeccionamiento. Es decir, el hecho de automatizar no significa que el margen de error sea mayor, todo lo contrario.
todo lo contrario. Perfecto. ¿Todo esto cómo recae? Pues recae una contabilidad que es muy sencilla y el programa nos va a dejar alterar la contabilidad o modificar los datos siempre que lo crea oportuno mientras el asiento esté cuadrado al céntimo, ¿vale? ¿Hay mucho automatismo? Sí, pero el usuario siempre va a tener la última palabra también, ¿vale? Es decir, el usuario es el que manda, el que decide si un dato es bueno, no es bueno, si le doy el go o el no go, ¿vale? O sea que aquí lo tenemos extremadamente fácil, ¿vale? Para el tema de bancos pasa un pelín lo mismo. Y por Autodesk puedo cargar bancos o la norma 43 de una manera muy sencilla. Se hace la conciliación y la conciliación semiautomática porque puedo establecer unas reglas de criterio, pero es que también puedo rizar el rizo y puedo decirle, oye, mira, ¿sabes qué? De algunos clientes y las propias cuentas del despacho, dispongo de la posibilidad de conectar la banca online. Ostras, puedo prescindir del Excel, puedo prescindir de la norma 43. ¿Puedo decir al programa que se descargue la información cuando yo le dé al botón que tengo justo aquí detrás de descargar? Y que chupe los datos de la sede del banco en cuestión y me los contabilice. Bueno, que me haga la propuesta de contabilización. Dicho de otro modo, que cuando yo le dé el botón de descargar, me lleva a esta ventana de aquí. Esta de aquí. Mis datos son inventados, hago un inciso, lo digo por si veis algo que no. ¿Vale? Fijaos, todos los datos de Iberdrola, etcétera, etcétera, AXA, Vodafone, Ayuntamiento, todo, ¿vale? Pero es que además el software me propone abajo las facturas pendientes de cobro de pago. O sea, en el mismo proceso de contabilizar concilio, podemos evitar y podemos sacar de nuestras tareas, de nuestra lista de tareas por hacer, el hecho de tener que puntear. ¿Vale? Y esto también es importantísimo. ¿Ok? Es decir, conecto el banco, le doy a descargar, me conecta en escasos segundos, me pasa la información, me propone la contabilización y yo, como usuario contable, o sea, no como picador de datos, con todos los respetos del mundo, vaya por delante, contabilice. ¿Vale? O sea, le doy el OK, adelante, esto está bien. Yo, ya digo, en mi época del despacho, yo pasaba a los bancos, además era rutina, ¿eh? Todos los viernes por la mañana. Era toda mi jornada del viernes pasando bancos. Y al final era un Excel y luego puntear. ¿Eh? Vamos, hubiese dado todo lo que tenía en ese momento para tener herramientas como esta. ¿Vale? Bien, a nivel de información y a nivel de compliance. Cuando digo compliance digo marco legal. Todos los libros, balances, obviamente SAG os diría que es el mejor en implantar los cambios legales dentro de la vorágine, ¿vale? Que tenemos, que el BOE cada día hoy te dice blanco, mañana te dice negro, pero están todos los cambios a su debido tiempo y con el margen suficiente para presentarlo dentro de los plazos posibles. Voy a hacer un ejemplo para que empecéis a tangibilizar la facilidad de uso, ¿vale? De lo que viene después de tener la contabilidad, ¿vale? Es decir, si yo os preguntara qué es lo más difícil, obviamente, es el día a día y el tener que lidiar con las incertidumbres y las dudas de los clientes, pero son los cuellos de botella, los impuestos, los libros, los cierres, las cuentas anuales, el impuesto de sociedades, aquellas épocas marcadas en rojo en el calendario que por mucha previsión que tenga, siempre tengo caos y siempre tengo que estar a las tantas con la persiana del despacho medio bajada haciendo horas, ¿vale? ¿Cómo consigo evitar esto? Pues pongo el ejemplo, por ejemplo, de los libros, que a lo mejor ya los tenéis hechos, pero o estáis en ello, ¿vale? Obviamente la contabilidad está cerrada, obvio, ¿vale? Fijaos y vamos a hacer un juego a cronometrar cuánto se tarda. ¿Vale? Ahora poneos en mi lugar. ¿Vale? Lo único que tenemos que hacer es marcar con cuadraditos los registros, ¿vale? Que quiero presentar. Los libros, obviamente todos dentro del marco legal con la estructura que marca la administración. Pues tengo 1, 2, 3, 4, bueno, unos 6. Y le doy al botón de preparar. Y esto empieza a generar tantos PDFs en formato oficial o Excel, puedo escoger los dos, como tantos cuadraditos haya marcado. Si hay algún error me lo va a cantar, lo voy a tener que subsanar, pero fijaos. Preparación de libros financiado correctamente. Segundo y último paso, enviar al registro. Me pide el certificado digital y se acabó. Decidme cuántos de vosotros habéis presentado unos libros en menos de un minuto. Que a lo mejor sí, ¿eh? Y genial, ¿eh? Pero es poco probable. ¿Vale? Es decir, la fiscalidad o las obligaciones tributarias que vienen después de la contabilidad tendrían que hacerse solas porque realmente la faena viene del día a día.
¿vale? Del trabajo duro, del tener los asientos cuadrados, del tenerlo todo al día. Ya está. Luego unos libros, un impuesto 303, unas cuentas anuales. Al final es mera contabilidad ordenada. Pero el origen de todo, el corazón de todo es esto, una buena contabilidad. ¿Ok? He puesto este ejemplo que es una vez al año y podéis pensar, bueno, Marc, pues bueno, es una época, pero ahora veremos más ejemplos para que veáis un poco y tangibilicéis, ¿vale? Antes no he comentado, lo hago un poquito a propósito, fijaos la manera que tiene el programa de mostrar la información en distintas pestañas. Esto me da mucha plasticidad y mucha comodidad a la hora de trabajar. ¿Vale? Las pantallas no están una encima de la otra, porque muchas veces necesito ir a la que está 3 niveles por detrás. Y estos microminutos o microsegundos que pierdo en entro, salgo, al final del día a lo mejor es media hora. Y al final de la semana, o al final del mes, o al final del año, son horas o días que he tirado a la basura. ¿Vale? Entonces, es importantísimo saber que puedo tener un sinfín de ventanas abiertas y yo dentro de mi caos, que estoy más que acostumbrado a gestionarlo, me puedo mover al libre albedrío. ¿Okay? Y además, que esto es la estrella, el poder trabajar con más de una empresa abierta. O sea, poder tener más de 2 SAGES abiertos en 2 monitores o los que tengáis físicamente hablando en el despacho, lo podéis hacer. ¿Vale? Porque muchas veces la inmediatez es un concepto que el cliente no entiende otra cosa que no sea esta. ¿Vale? Y te llama y lo quiere para allá. Pues bueno, no pasa nada. Si me encuentras en medio de un poco fuera de juego, puedo abrir otro SAGE cambiándome de empresa, hacerte la gestión y regreso aquí como si no hubiese pasado nada. ¿Vale? O sea, automatizamos, sí, pero dentro del caos que sabemos que va a existir, oye, también lo tenemos viable. ¿Vale? Bien, voy a pasar al módulo fiscal, que es uno de mis favoritos porque es donde realmente están los problemas del día a día, más allá de la contabilidad que los hay, porque está el factor tiempo, ¿vale? Está el factor tiempo y está el factor de que el cliente no siempre me trae los datos ni siempre me facilita la información a su debido tiempo. Pues bien, os voy a enseñar una pantalla donde también, un poco como la que hemos visto antes, habla por sí sola. Gestionamos los modelos de todos los territorios, forales, todos. Voy a hacerlo en común, si hay alguno que quiera ver alguno en particular, o las preguntas, con total, lo presento con total transparencia, ¿vale? Bien. Voy a marcarlos todos. Y os voy a enseñar una cosa que yo estoy seguro que a lo mejor os produzca una sonrisa, que es el cuadrante de impuestos. Yo lo tenía. Yo tenía un cuadrante de impuestos, unos carpesanos de esos de anilla que hacen clac, bien fuerte cuando abres, donde tenía pues esto, los impuestos con los fosforitos y los que tenían complementaria, los que no, vale. Pues esto a nivel interactivo o a nivel informático, ¿vale? A nivel ya un poco dándole un salto más, tenemos esto. De buenas a primeras yo ya estoy viendo todos los impuestos que tengo que hacer de un periodo de un año. ¿Vale? Por lo tanto, no se me escapa ninguno. Ninguno. Esto es genial. ¿Vale? En base a la paleta de colores, que la puedo llegar a cambiar, me dicen qué estado están. Por lo tanto, ahora mismo mi situación es un poco preocupante, ¿vale? Porque tengo mucho rojo, sinónimo que todavía ni he empezado como aquel que dice. Pero es que es la única pantalla de impuestos de SAGE. O sea, todos se gestionan desde aquí. O sea, tienes un control total en todo momento y puedes respirar más tranquilo o menos tranquilo en función de los colores que veas. Pero es que si os fijáis, algunos de los impuestos ya aparecen importes. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque hay una acumulación automática. ¿Okay? Y esto es más que obvio. Al fin y al cabo, os he dicho antes, yo sí soy buen contable, cuando entro en 303 o en el modelo que sea, a mí el programa me lo tiene que masticar al máximo. O sea, me lo tiene que dejar en la lanzadera para que yo le dé el último empujón y lo lance y lo mande a Hacienda. ¿Vale? Entonces, hay 2 posibles escenarios cuando entramos en un impuesto. Hago un ejemplo sobre un 303, extrapolable a todos, ¿eh? 130, 131, 115, 180, 184, 720, todos. Me faltan por decir, pero todos. ¿Cuál es? Situación A, la idílica, la perfecta. Y situación B, la menos perfecta, porque no es mala, ¿ok? ¿Cuál es la ideal? Yo entro al modelo, lo veo calculado y hago esto. Imprimo un borrador oficial y me verifica y me valida contra el servidor de Hacienda. Perfecto. Lo tengo espectacular. Lo miro, doy el OK, regreso a SAGE y desde aquí ya directamente le mando al iconito de Hacienda. Este botón de Hacienda, aunque parezca inofensivo, hace 5 cosas. Genera un fichero telemático, lo manda a la sede electrónica sin que yo me dé cuenta, marcaré el certificado digital la primera vez, pero luego me olvido. Obviamente previa validación de nuevo. Descarga el justificante PDF aquí, para que yo lo tenga guardado y no lo tenga que guardar, vete a saber tú dónde. Y además,
al cliente en su área privada, en su móvil o en su correo electrónico, recibe este PDF. Es decir, con un botón, genero fichero, periodo de validación, mejor dicho, valido fichero, mando fichero, descargo justificante y lo mando al cliente. Con un solo botón. Yo igual, y voy poniendo ejemplos. ¿Cuántos de vosotros enviáis, algunos solamente se os lo piden, pero enviáis el justificante de presentación de impuestos manualmente el Outlook cliente por cliente? Nada. Esto ya no tendría que estar dentro de nuestras vidas, ¿vale? Cuando presentamos el impuesto a cambio de color, se me quedaría en color verde, no podría alterarlo, a no ser que hiciera una complementaria o una sustitutiva, ya por el siguiente, ¿vale? Es decir, es una manera de industrializar la generación de impuestos. ¿Por qué? Porque todo parte, insisto, de una buena contabilidad. Y como soy muy buen contable, y todos los que estamos aquí lo somos, esto tiene que ser velocidad 2 por, ¿vale? O más incluso de lo que hacemos ahora, ¿vale? Pasa un poco lo mismo con las cuentas anuales, que es el otro gran módulo junto con el de sociedades de la parte fiscal y el de renta. ¿Por qué? Porque yo entro en una empresa a la que le he dicho que le hago las cuentas anuales y el programa se queda un rato pensando, bastante más rato que el 303, pero porque tiene que ir a buscar cierta información a distintos nodos de la aplicación. ¿Vale? Y pongo un ejemplo. Los datos de la empresa están. El personal asalariado, yo estoy calculando las nóminas desde aquí, o mis compañeros, por lo tanto esta información me viene ya dada. No estoy conectando el A3 con el A3G NOM o como se llame, da igual, ¿vale? No. Estás trabajando en el mismo ecosistema y hay una multidireccionalidad de datos y un entendimiento en las distintas áreas, ¿vale? Firmas lo mismo, presentando lo mismo, o sea, todo lo que necesita el programa para generarme las cuentas anuales lo hay de buscar. Los balances en la contabilidad, el titular real en la ficha jurídica de la empresa, pero es que voy más allá. La memoria me la acaba de generar sin ni siquiera preguntármelo. ¿Por qué? Porque yo cuando creo la empresa le digo si le presento las cuentas anuales y luego le digo si es pyme normal abreviado. Y si quiero en catalán en castellano no es que era la memoria, ¿vale? Y en base a esto me genera memoria. Funcionamos mirando unas plantillas, ¿vale? No son de SAGE, son las del registro mercantil. Nosotros nos preocupamos, que no es poco, de rellenar todos y cada uno de los datos numéricos, ¿vale? Información que están en SAGE. ¿Por qué quiero decir con esto? Y aquí cojo una frase de un cliente y ya me la he apoderado, me la he hecho mía. Me dijo un día, cuando todavía no era cliente Mark, entonces, claro, yo estoy acostumbrado a hacer las memorias, ya no las voy a hacer, las voy a maquillar. Y esa frase me gustó muchísimo. Y dije, sí, digo, pues que detrás del hacer respecto al maquillar, versus maquillar, hay muchos minutos entre medias, ¿vale? Esto es una plantilla Word. ¿Quién no sabe editar un Word? El otro día me decía un cliente, Mark, la letra no me gusta, quiero poner Arial. Seleccionar todo, cambiar letra. 20 segundos, ¿vale? Pero la información numérica te la cojo de SAGE. Otra cosa es que quieras limpiar o quitar cosas que no apliquen o incluso tablas que puedan estar en blanco. Perfecto. Pero esto es mucho más rápido que confeccionar la memoria desde cero. Y si por el motivo que fuera la memoria me la da el cliente porque es una empresa auditada y ya me la da hecha, oye, pues la importo por aquí, importo el documento, el programa lo incrusta y se acabó. ¿Vale? Es decir, adaptémonos a todas las tipologías de cliente porque, ¿vale?, lo necesitamos tener de esta manera. Certificado de acuerdo, pasa más de lo mismo. Me dice que Pepito y Fulanito son cargos y demás, administrar lo que toque, distribución de resultados y generaría la huella para que me verificara errores obligatorios y recomendados. Y si no los hay, que si los hay me dirá cómo subsanarlos, obviamente, genero la presentación. ¿Vale? Y desde aquí genero el fichero.zip con el PDF. Es decir, desde A hasta Z cumplo todo el círculo de la presentación de las cuentas anuales. Hace aproximadamente 2 años hicimos una métrica, ¿vale? Que es lógico que hay clientes que van más rápido, pero la media, al final esto es como cualquier media en el mundo. El tiempo medio que utiliza un despacho para generar las cuentas anuales de una empresa está en 6 minutos, bueno, 7 minutos, porque eran 6:58, creo recordar. En 7 minutos, desde que entro por primera vez hasta que presento las cuentas anuales, es el tiempo que está un despacho para hacer esto. ¿Vale? Es decir, es lo mismo. O sea, tengo la información en SAGE, por lo tanto, que él me la, bueno, me la configure, me la haga, me la ordene para que yo tenga que simplemente asegurarme que la información está bien y se acabó. ¿Vale? Que los X euros que cobro para hacer unas cuentas anuales me hayan repercutido a mí en la inversión de tiempo mínima de 1 o 2 personas como mucho. ¿Vale? Y para el impuesto de sociedades pasa un pelín lo mismo.
nos aparece una lista con todas las empresas que le hacemos las cuentas, perdón, el impuesto de sociedades, pero, y ahora lo vais a ver, al igual que renta, hay una serie de nodos que son los que yo iré introduciendo o alimentando en base pues, a la tipología de la empresa. Si tengo deducciones, pondré la deducción, si tengo bonificaciones, la pondré, pero en definitiva es lo mismo. Yo entro a la liquidación del modo 200, 232, 202 o un 220 si es una consolidada. Y lo que hace el programa es esto, un ratito pensando, ¿por qué? Porque me ha arrastrado el titular real, me ha arrastrado los importes, me ha arrastrado los socios, me ha arrastrado los cargos, las actividades, los caracteres ya los tenía puestos y los datos de la liquidación que irá, ¿vale? Aplicando importes si procede, si tengo cuota, si no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, el módulo 200, que es uno de los más completos / complejos, también le quitamos un poco de hierro al asunto, porque lo único que nos tenemos que preocupar es de que informemos lo que corresponda y se acabó. Pero es que a lo que corresponda también es muy sencillo, porque si yo entro en una reserva de nivelación, la desbloqueo, ¿vale? Me la calcula automáticamente. ¿Vale? O la reserva de capitalización, ¿vale? Que es una de las más complejas, junto con los gastos financieros. Y yo entro en una reserva y el programa me dice, oye, tengo un botoncito que te la calculo yo solo. Y además, por si tienes alguna duda, te digo aquí cómo la calculo. Ya está. No tengo que hacer yo cálculos. No necesito una calculadora. El programa me lo pone todo. O las deducciones. ¿Vale? Más de lo mismo. Si yo entro en una deducción, por ejemplo, del Gran Premio de España de Motociclismo, ¿vale? Me lo coge todo. Yo lo único que tengo que poner es el importe de la inversión, porque el porcentaje de deducción, el último año de aplicación, el porcentaje límite, o sea, todo viene ya en un marco legal que yo no tengo que preocuparme. Y por lo tanto, la deducción a aplicar son 825, que la irá aplicando cuando toque si corresponda. Es decir, que lo mismo. Quitemos preocupación, quitemos un poco de ese estrés mental constante para que el programa me lo propone, me lo pinte, me lo plasme, ¿vale? Y como cualquier otra liquidación, saque un borrador oficial del módulo 200, lo presente de manera automática, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y el módulo de renta, ahora cuando se habla del impuesto de sociedades, que me está volviendo a calcular, pasa un poquito lo mismo. Un poquito lo mismo. Es, oye, yo tengo unas unidades familiares, ¿vale? Que están compuestas por declarante, cónyuge y otros miembros si procede, ¿vale? Con los nodos que además a nivel de iconografía son idénticos, igual, 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 pero es que aquí voy un poco más allá. ¿Por qué? Porque desde aquí puedo obtener, todavía no está, que nos queda todavía un par de meses de relax, pero desde aquí podré obtener el número de referencia, que lo que me va a pedir es la casilla 505 y los 4 últimos números del IBAN, o el certificado digital, ¿ok? Y después desde aquí podremos descargar los datos fiscales, que de hecho voy a entrar en la campaña del año pasado y os lo enseño, ¿vale? Histórico. Me sitúo en cualquier renta del año pasado, esta por ejemplo, y os voy a enseñar la pantalla de descarga de datos fiscales porque, que viene muy bien explicado qué es lo que hace en todo momento, decidiré si del declarante del cónyuge, de uno o de otro de los dos, voy a descargar los registros y nos da a escoger. Cuando conecta con el renta web y nos muestra todos los registros, yo decido cuál quiero descargar, porque no toda Hacienda lo tiene y todo lo que tiene tampoco siempre está bien. ¿Ok? Aunque diga lo contrario. Y dentro de la renta, todo lo que sean actividades directas, ¿vale? Modulares, ingresos por arrendamiento, atribución de rentas, las recoge de la parte fiscal, las recoge de los 130, de los 131, es decir, módulo fiscal, hablando de impuestos tributarios, ¿vale? De 130, conectado con renta, o sea, lo mismo, se retroalimentan para que yo no tenga que hacer una renta, sino que tenga que descargar o complementar con lo que hay para poder gestionar y presentar el fichero de telemática. ¿Vale? Y todo esto, voy un poco rápido, es lo que he dicho al principio, insisto, si luego a nivel individual queréis ya algo personal, ¿vale? Lo habláis con Salvia y lo vemos con calma y vamos invirtiendo las horas que creáis oportunas. Todo esto, ¿cómo lo materializo? ¿Vale? Oye, Marc, está perfecto, pero yo has dicho que voy a automatizar, automatizo, has dicho que voy a ser rentable y has dicho que lo que voy a facturar, vamos, aunque facture lo mismo, soy más rentable porque he invertido menos tiempo y persona, etcétera, etcétera, etcétera. Voy cerrando ventanitas, ¿vale? Todo esto, ¿cómo lo materializo? ¿Vale? Es decir, venga, va, toca la parte más importante, que es cobrar, ¿eh? Facturar y cobrar. Pues el módulo de facturación es uno de los más sencillos, ¿vale? Aunque es
bajo un punto de vista, uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer es dar de alta los contratos, que son las igualas, ¿vale? Que en definitiva es lo más arduo, lo más difícil, porque una factura puntual de un cliente de a pie, si mañana entra un cliente, una persona física, ¿vale? Una persona normal, que no tiene ni empresa ni nada, un particular, y le haces la renta, pues le das la renta, te pagará y seguirá, y le das la factura. Pues una factura se hace pues como toda la vida has hecho una factura. Pero la facturación recurrente es crear una iguala una vez en la vida, importantísimo, para cada uno de mis clientes. Una inversión de 3 horitas máximo, ¿ok? Donde le digo qué cosas le hago a lo largo del año. Cuentas anuales, anualmente. IS, anualmente. Nóminas, mensualmente. Asientos, mensualmente. E IVA, trimestralmente. Es como si, vamos a ver así, hiciéramos un calendario del contribuyente, ¿vale? Y con esto lo que conseguimos es que haremos esta inversión de tiempo de un par de horitas y cuando llegue final de mes se convierte en algo extremadamente ágil, ¿vale? Y aquí vuelvo a recuperar otra frase que me dijo un cliente, que me dijo, Marc, cuando el programa no iba tan rápido todavía, del de facturación, me dijo, Marc, tenéis que mejorarlo. Y ostras, ¿por qué? Además me lo dijo a mí personalmente y luego ya empezó, dije, porque el tiempo que yo invierto en facturar no lo puedo repercutir a mi cliente. O sea, yo no le puedo poner en la factura 1 hora 30 euros por haberte hecho la factura. Porque, vamos, me pone a parir, me pone a caer de un burro, ¿vale? Pues bien, como es un tiempo que, abro comillas, tiras, ¿vale? Pero lo necesitas porque tienes que facturar, lo hemos simplificado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a final de mes? Y esto es el día de la marmota, siempre lo mismo. Contratos, facturar contratos. Y, como si ya digo, como si de algo cíclico se tratara, primer día de mes y último día de mes. Se acabó. ¿Qué va a pasar en marzo? 1 de marzo, 31 de marzo. Ya está. Y yo, en mi caso particular, tengo 203 igualas, barra contratos. O sea, 203 clientes a los que le hago algo una vez al mes. Pues bueno, le doy al siguiente y ejecuto. Esto me generará físicamente 203, voy a redondear, ¿vale? 200 facturas, perdón, notas de cargo, que son albranes o notas de gasto, minutas, en definitiva, el documento previo a la factura, que esto nos irá de lujo cuando entre el Verifactu, porque una de las cosas de Verifactu que no nos va a dejar hacer es alterar la facturación, pero sí la nota de cargo. Por lo tanto, la nota de cargo, que va a ser esa, abro comillas, prefactura, nos va a ayudar mucho para asegurarnos que lo que ha salido de manera autónoma 200 veces en X segundos, lo voy a tutelar y lo voy a supervisar. Yo, por ejemplo, aquí ya podría estar viendo que esto no cuadra del todo. ¿Ok? Y el segundo y último paso es este, emitir facturas. Que ya aquí hacemos ya el, como digo yo, el sumum, ¿vale? El combo de la automatización. ¿Por qué? Porque mis 200 facturas, cuando yo ahora le doy al botón de ejecutar, se van a convertir en 200 mails con 200 PDFs que van a llegar a 200 clientes distintos sin yo hacer nada. Crear facturas va de la mano, pero es que este crear facturas en enero irá con un código QR, una huella, ¿vale? Es decir, tela, lo que va a venir detrás. Me va a crear una cartera de efectos. Es decir, yo quiero generar ficheros SEPA, tengo que cobrar. Pues voy a simplificarlo mucho. Vamos a poner que mis 200 clientes me pagan a 30 días fecha factura. Me va a generar 200 vencimientos en un fichero SEPA preparadito para que únicamente le tenga que decir si lo quiero para Santander, la Sabadell, la Caixa o donde toque. Y el check de contabilizar facturas me va a generar 200 asientos en la contabilidad del despacho con un gasto, perdón, con un ingreso, 430, 705, etcétera, pero también en la contabilidad de mi cliente con un gasto contra la cuenta 623, porque en definitiva mi factura emitida se tiene o se tendría que contabilizar en la empresa de mi cliente. Pues también hay gente que le llama la contabilidad dual, la contabilidad bidireccional, en definitiva, contabilizas hacia adentro y en la empresa del cliente. Se acabó. Ya está. Siguiente y ejecutar. Este es el proceso de generación de facturación. Uno de los módulos que es indispensable para 2027, o sea, indispensable, pero que es uno de los más anecdóticos a lo que se refiere por intervención por parte del usuario. ¿Vale? Porque una vez lo tienes parametrizado, ya digo, es extremadamente sencillo. ¿Vale? Y el último módulo que nos queda por ver, que es el módulo laboral, es la misma filosofía. ¿Por qué? Porque el ente superior es el convenio, ¿vale? Y se actualizan automáticamente
cuando sale una novedad legal, porque el BOE publica X cambios. ¿Qué es lo que nos propone actualizar la tabla salarial? Que cuando sale una versión, el programa nos dice, oye, ha cambiado un convenio. Y ha cambiado el convenio, me lo invento, de no sé, sector de la metalurgia. Y ha cambiado la categoría tal porque el concepto salario base ha pasado de tal a tal. Pues el programa me avisa, me dice, oye, Marc, hay una novedad legal y el cambio del convenio es este. A ti te afecta esto a tantos trabajadores de tantas empresas. Y el cambio es de aquí a aquí. Tú le das a siguiente y se acabó. Va a decir lo mismo. O sea, cambios automáticos. Pero es que además una de las cosas que se parametriza al principio en la nómina es el centro de impresión. Que esta es una pantalla que hasta que realmente no la aterrizas, a mí me cuesta, y soy totalmente sincero, de explicar, porque hace tantas cosas, ¿vale? Que es difícil sintetizar, ¿vale? Y os pongo un ejemplo. De todas las empresas, o de un grupo, o de alguna, o de ninguna, bueno, de una en este caso, y para todos los empleados o parte de ellos, parametrizo cómo quiero que se mande la información de el envío mensual a la empresa y el empleado, las partes de cese del empleado, ¿vale? O certificado de renta 145. Puedes simplificarlo, le puedes decir el tipo de envío, si quieres que por la impresora, si por correo, ¿vale? Si guardarlo en la gestión documental, es decir, en el área privada del cliente para que lo vea desde el iPhone cuando le dé la gana, el idioma, si lo quieres en un PDF único, en un Excel o en un PDF separado, ¿vale? Si lo quieres con contraseña o sin contraseña. Pero esta parametrización lo que te propone o lo que te provoca es que el día de mañana, cuando yo me vaya a procesos, imprimir rentas, ¿vale? Si tengo 1000 rentas que mandar, es que a lo mejor hay 200 que van en un PDF, 100 en un Excel, unas por impresora, las otras en un área privada. O sea, puede llegar a hacer una vorágine y una cantidad de datos de lo más variopinto posibles, pero sin yo tener que hacer absolutamente nada, espectacular. Es decir, pueden haber más de 1000 y 2000 envíos en muy, muy, muy poco rato. ¿Vale? Y hay una métrica, este estudio sí que es un poco más antiguo, fue justo antes del COVID, pero bueno, ahora yo creo que incluso será superior. El módulo de nómina, con ciertos automatismos, que al final no son los que estáis viendo aquí, una sola persona es capaz de gestionar entre 500 y 700 nóminas. Una sola persona. Haciendo sus horas normales y sin hacer nada del otro mundo, ¿vale? Igual que el contable puede llevar entre 75 y 125 empresas de contabilidad. ¿Vale? Esta es una métrica que choca, pero que es una realidad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya no está invirtiendo tiempo en picar asientos, porque no está invirtiendo tiempo en enviar nóminas, no está invirtiendo tiempo en decirle cuántas nóminas hay que pasar el departamento de facturación para que en base al volumen le cobre tanto, le cobre X. O sea, toda esta multidireccionalidad existe. ¿Vale? Y el ente, evidentemente, igual que en la contabilidad, podríamos decir que el plan de cuentas es lo que sostiene la contabilidad, en laboral pues es el convenio y obviamente el empleado. ¿Vale? Donde la ficha de empleado, a pesar de ser y de contener mucha información, está muy bien ordenada, porque tengo aquí los datos básicos y luego tengo distintos cajones o distintas baldas, ¿vale? De este armario imaginario, donde voy viendo pues, la información que toca del empleado en particular y que iré cambiando o iré alimentando en base a lo que necesite. ¿Vale? Aquí tenemos acciones rápidas, lo que yo llamo accesos directos, que hacen gestiones o generan acciones puntuales del empleado que tenemos aquí, pero obviamente si queremos hacer procesos masivos, se hace desde la parte superior. Las nóminas se traspasan a contabilidad, obvio. Podemos hacer simulaciones de rentas, o sea, perdón, simulaciones de nóminas de finiquitos o de costes anuales, ¿vale? Lo típico de, oye, Marc, ¿qué me costaría a mí pagarle 1.500 limpios a todos los empleados? Pues hacer simulaciones, como digo yo, juegos de información para no romper la ficha del empleado o para no alterar los datos porque a lo mejor simplemente estoy haciendo esto, simulando. Estoy, bueno, haciendo ciertos cálculos ficticios que a lo mejor el día de mañana no se van a cumplir. Pero, bueno, quiero probar. ¿Vale? Muchas veces el día a día del despacho también es esto, es probar, ¿vale? Y simular cosas que pueden llegar a ser o no pueden llegar a ser, ¿vale? Conexión con todas las administraciones, igual que hemos visto con Hacienda o Registro Mercantil, Seguridad Social, Contrata, o sea, todo igual, ¿vale? Y todo el tema de RPF, pues igual, cálculos de modo 111, 190, si tuviéramos unos residentes 216 y 296, o sea, todo extremadamente automático pensado en esto. ¿Para qué? O incluso, hago un inciso, porque me encontré ayer mismo, las altas automáticas, o sea, las altas masivas de periodos, ¿vale? Para
típico trabajo, típica empresa que tiene una rotación altísima, ¿vale? Por ejemplo, restauración o el campo, ¿vale? O no sé, o espectáculos, que mañana te entran 50 personas, pero mañana ya no. Es decir, todos estos periodos masivos y todas estas gestiones que son muy pequeñas, porque es una persona que mañana va a hacer de camarero en un festival de música y pasado mañana ya no. ¿Vale? Pues todo esto, ¿vale? Que implica mucha mano de obra, está extremadamente automatizado. Extremadamente automatizado. ¿Vale? Y además, sabiendo lo que he dicho al principio de todo, que podemos cargar Excels para que toda esta información, pues oye, se integre dentro de SAGE sin necesidad de tener que picar absolutamente nada de información. ¿Vale? Y todo esto, ¿vale? Porque lo he ido mencionando cuando he hablado de las nóminas que se envían, cuando he hablado de los impuestos. Este es el portal del cliente. Esto es lo que el cliente tangibiliza. Esto es lo que todos los despachos en su página web tendrían que tener en área cliente o mi área o como le queramos llamar. ¿Por qué? Porque es su acceso a la información 24/7. Podrá ver los impuestos en tiempo real, puede ver las facturas, puede ver las nóminas, puedo incluso sacar libros si es que tiene capacidad para interpretarlos o para leerlos. Puede hacer absolutamente todo. Todo, todo, todo. Es como si yo lo igualo, salvando las distancias, a la herramienta del banco que tenemos todos y cada uno de nosotros a título individual en el móvil. ¿Vale? Pues es lo mismo. De que tenga disponibilidad 24/7 de todos sus datos. ¿Por qué? Primero, porque no voy a tener que mandar mails. Está automatizado. Y segundo, y lo más importante, y aquí os animo a que hagáis un ejercicio de egoísmo puro, porque todos los que estáis aquí sois serviciales y serviles a partes iguales y perdéis la cabeza por vuestro cliente. Pero ¿y qué pasa con vosotros? Con vuestra salud mental, con vuestro día a día, con vuestra empresa, con vuestro despacho. Pues pensemos en modo muy egoísta. Si yo le doy todo esto a mi cliente, ¿vale? Y le obligo, que sé que es difícil, ¿eh? A que entre en su área privada cuando necesite documentación, es probable de que esos mails, esos WhatsApps, esas llamadas telefónicas de, ostras, es que estoy renovando a la policía del banco, me pide esto y lo otro. Ostras, es que voy a pedir un renting de una furgoneta y me pide esto y esto y esto y lo otro. Pues hazlo tú. Sírvete tú, self-service, porque tienes un móvil, ¿vale? O tienes un dispositivo o tienes un ordenador. El día antes entras en tu área privada, te lo descargas y vas con la información. Las gestiones gratuitas. Esto no es estadística porque no hemos hecho ningún estudio, pero esto yo directamente lo pregunto a los despachos. Y les digo, oye, una vez habéis implantado el portal del cliente, ¿qué? Dice, guau, Marc, el teléfono suena la mitad, ¿eh? De esas gestiones, cuidado lo que voy a decir ahora, gratuitas. Porque cuando el cliente te llama, por favor, pásame la copia del 303 del mes pasado o la renta del año pasado que me lo pide el de la Ford porque me compro una furgoneta. ¿No? Vale, se lo mandas, pero eso no se lo cobras. Pues suena menos el teléfono, me molesta menos el cliente y me puedo centrar en lo que realmente importa, que es en hacer lo que me toca. Es decir, en asesorarle, estar por él, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por último, os enseñaré la última herramienta aterrizada que esta yo considero que para mí es una de las mejores, porque a nivel de tiempos es un ahorro importantísimo, que es esto de aquí. Yo no sé si muchos de vosotros lo gestionáis. Las notificaciones electrónicas. O sea, poder disponer en tiempo real, o sea, con una sincronización total al segundo, de todas las notificaciones electrónicas, de todos mis clientes, con un chivato y unas alertas que me dicen cuándo van a caducar para que las pueda abrir con el timing ideal. Que desde aquí las pueda abrir o no, ¿vale? A ver si tengo alguna por abrir. Y por lo tanto las puede rechazar o no. Y que desde aquí las gestione todas sin necesidad de entrar una a una u organización por organización. Esto es brutal. Es espectacular. Además, lo dicho, alertas que te avisan por mail cuando entra una, cuando va a caducar, ¿vale? Fijaos, 13 horas, ¿vale? Yo si tuviera una alarma que me avise cuando queden 12 horas, entro y la abro o la gestiono. ¿Vale? ¿Para qué? Para que el contador empiece a contar desde ese momento en el que entro. Esto lo hemos hecho todos, ¿eh? O sea, abres siempre la notificación el último día, rozando el larguero, para que el contador empiece desde ese momento, ¿vale? Y ganar ese factor tiempo que es tan importante. ¿Vale? Esto es impresionante. ¿Vale? Es decir, en una sola pantalla tienes un control total, una vista de dron de todas y todas las notificaciones de más de 17.000, ¿vale? Entidades / organizaciones / administraciones o lo que corresponda. ¿Vale?
fijaos que está monitorizando, ¿eh? En todo momento. O sea, si a mí ahora me entrará una, significa porque se ha emitido ahora mismo, ¿vale? Ni refrescamos, ni hay un delay de X minutos, nada. En tiempo real, las recibes, las abres, te las reenvías, haces lo que quieras oportuno, te gestionas las alertas y haces eso, ¿vale? Que se convierta en un servicio que puedas prestar al cliente con una inversión de tiempo y de dinero mínima. ¿Vale? Por mi parte, así a resumidas cuentas, cosas importantes, ¿vale? Que están aparte del producto, pero que yo las quiero poner en valor, igual que al principio he puesto lo del SQL. Sage es un muy buen producto, os diría que el mejor. Pero es que el servicio postventa y el acompañamiento por Artesalia a lo mejor está por encima, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque el acompañamiento durante la gestión del cambio es intensiva y exhaustiva, ¿vale? Entendemos que un cambio de software siempre es muy difícil, pero tenemos experiencias de sobras, ¿vale? Y hemos migrado despachos de 200 personas con 17.000 contabilidades, que esto es un monstruo. Y ha funcionado todo a pedir de boca y ha ido como la seda. Pero es que además, por parte de SAGE, también hay el departamento técnico, un teléfono gratuito, donde puedes llamar las veces que quieras, por si algún día en alguna campaña de impuestos tienes algún problema y una persona de carne y huesos te va a responder la llamada con una sonrisa telefónica de oreja a oreja que te va a ayudar y se va a conectar en remoto si así lo cree oportuno para ayudarte. Es decir, ya no es tanto el que me puede ofrecer el producto, sino durante mi vida útil, ¿vale? Durante mi relación con SAGE, que, ¿vale? Hay apoyo continuado y hay soporte intensivo, sea del área que sea y sea mediante el canal que sea, ¿vale? De tal manera que nunca te sientes solo y cuando hay algún problema, siempre hay alguien detrás de un correo, detrás de un teléfono, detrás de un email o detrás de un TeamViewer o de cualquier otra plataforma de conexión remota, ¿vale? Y esto lo quiero poner en valor porque yo en su día, cuando trabajaba en el despacho, mi jefe con Taplus, hablo de muchos años, no pagaba, se pagaba antaño aparte, ¿vale? No pagaba el soporte técnico, ¿vale? Y cuando tenía un problema, me tenía que buscar la vida en foros, o hacer los impuestos a mano en la web de Hacienda, o ponerme a llorar. Os lo digo tal cual. Entonces, disponer de gente que está en la sombra, está esperando a recibir vuestra llamada, vuestro email, vuestro WhatsApp, lo que sea, para echaros un cable y subsanaros el posible error que tengáis, incidencia, inquietud, a mí me da un plus, ¿vale? Es como tener ese ángel de la guarda detrás que sabes que siempre está, que ojalá no necesitarlo nunca, pero que cuando lo necesites responda, ¿vale? Y esto es algo que siempre cuento al final porque es de vital importancia saber que existe y que se dispone en todo momento de ello, ¿vale? Y por mi parte, poco más. Bueno, lo he dicho al Bueno, principio. Marc, sí, tenemos dos preguntillas, ¿vale? Que te Vale, hace en el chat José Luis. vale. Lo primero que pregunta es si se puede trabajar offline con la herramienta. Vale, se podría trabajar online, José Luis, pero hay ciertas cosas que puede ser que dejen de funcionar en un periodo en particular. Es decir, las licencias, por ejemplo, de SAGE se chequean, ¿vale? O sea, se chequean que tú, digamos, pues estés a cargo de, o sea, em, que estés pagando la herramienta, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, pues el validador de Hacienda, cuando tú presentes un impuesto, cuando conecte con la EAT, si no estás conectado a Internet, pues tienes un problema, ¿vale? Pero lo que es el trabajo en sí, sí. Lo que pasa que, como digo yo siempre, lo ideal es que tengas disponible siempre internet cerca, que hoy en día con los móviles tú puedes coger el móvil y compartir el 5G y tienes internet al momento, ¿vale? Pero sí, obviamente ya digo, el escenario idílico es que estuvieras siempre conectado a internet. Pero bueno, por poder se puede, ¿vale? Vale, genial, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿funciona el RP tanto en entorno Windows como Mac con las mismas funcionalidades? Funciona en Mac, ¿vale? En Windows, obviamente. En Mac funciona, José Luis, si trabajamos en un hosting, ¿vale? Antes, al principio no lo he comentado, porque esto imagino que lo trataríamos a nivel individual, pero Sage puede estar instalado en local, ¿vale? O sea, físicamente, es decir, dependes de un ordenador, o puede estar instalado en un servidor virtual, lo que llamamos un hosting, ¿vale? Que podemos proveer nosotros sin ningún tipo de inconveniente. Esto lo que te permite es que te conectas por mochila, Chrome, Safari o lo que sea, con tu URL, ¿vale? Y desde el ordenador que quieras y conectas esto a un servidor virtual que está alojado en la nube. Para estos servidores virtuales sí que Mac funciona a las mil maravillas, porque realmente no dejas de conectarte a un Windows, ¿vale? Pero tu dispositivo
¿vale? Es un Mac, de hecho yo lo hago, ¿eh? O sea, yo tengo un Mac a título personal y cuando a veces pues, tengo que trabajar si estoy de vacaciones o algún día de fiesta así esporádico, me conecto desde el mío. Un MacBook Air normalito y corriente, ¿vale? Y no hay ningún problema, José Luis. O sea, es totalmente factible. ¿Vale? Muy bien, muchísimas gracias, Marc. ¿Alguna Vale. preguntita más? Yo lo que os diría por acabar, obviamente me reitero al principio, o sea, os pido infinitas disculpas por el retraso, ya digo, ha sido una cosa que me ha pillado totalmente fuera de Sí, juego, ahora tocará, normal. tocará resolver, pero bueno, al menos ya digo, estoy bien. Eso es. Si alguno de vosotros tiene cualquier cosa o quiere ver alguna demostración con algún compañero más del despacho de manera más intensiva, hacérnoslo llegar, que gestionamos agendas y lo miramos con toda la calma del mundo. Porque lo he dicho al principio, o sea, o sea, un cambio de software es algo muy importante, es una decisión que se tiene que hacer de manera concienciada y aunque haya un resquicio de duda o parezca una duda insignificante, hay que resolverla. ¿Vale? Es una decisión que se tiene que tomar con tranquilidad, estando seguro al 101% de que se toma con garantías. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a Perfecto. vosotros por vuestro tiempo y ha sido, como siempre, un placer. Muchas gracias, Marc, de verdad. Muchas gracias por tu tiempo y ha sido una reunión muy buena y muy informativa. Así es Gracias. que cualquier cosita, estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós, buenos días. Buenos días.